Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar del cuerpo y las emociones y cómo se activa en nosotros el poder de curación. Podemos decir que nuestro cuerpo tiene como si fuera una farmacia interna que se activa cuando producimos determinadas cuestiones. Pero antes de hablar de esta farmacia interna, eh, vamos a hablar un poco de cómo quizás se produce la enfermedad. A ver, cada vez vemos más esta cuestión de interpretar el síntoma como un mensaje, ¿sí? Entonces, me duele la panza, bueno, a ver cuál es la angustia, cuál es el problema que estuviste transitando, cómo estás somatizando. Eso es más, uno busca el significado en los libros de biodecodificación de qué significa, por ejemplo, un pie plano, por ejemplo, ¿no? Claro, y esto es tal cual, porque de alguna manera la emoción va a producir determinadas cuestiones en el cuerpo. A ver, es como que nuestro cuerpo es el campo de batalla de nuestra mente. Claro, ¿cómo es esto? Vamos a separar a nuestro cuerpo en 4 partes. El cuerpo físico, que sería lo que podemos ver y tocar. Nuestras emociones, que es me siento enojado, siento miedo. Nuestro cuerpo mental, que tiene que ver con lo que pensamos. Y vamos a llamar nuestro cuerpo espiritual, que es el alma, y estoy haciendo como muy general, ¿no? Pero como para tener conciencia, que es como el alma es como el que observa o el que vino a hacer la experiencia, digamos. Esta parte de nosotros que siempre está con nosotros y que tiene un propósito mayor. Entonces, a ver, es como cuando sucede un evento en nuestra vida, lo interpretamos de una forma, ¿no? Entonces hay un suceso, vamos a suponer que te dicen, Dios no lo permite, pero que dicen, bueno, hubo un accidente en tal colectivo, en tal avión, y vos tenías una persona adentro de ese colectivo, o en ese avión. Lo que va a pasar en tu cuerpo va a ser algo que va a ser como latir tu corazón, el miedo, la ansiedad, de la angustia, de todo eso. Y hasta que vos te enteres o te llame esa persona para decirte que está todo bien, tu cuerpo va a empezar a producir cosas, ¿sí? Pero hasta ahí todavía no hay ninguna información, pero tu cuerpo ya va produciendo o le va pasando la emoción, por así decirlo, ¿no? Entonces es como que esta cuestión de la incertidumbre, por ejemplo, que produce una situación, nos hace como imaginar o que nuestra cabeza vaya a 1500 produciendo en nuestro cuerpo esta angustia, que el corazón se acelere. Bueno, entonces lo que quiero es que con esto tomemos conciencia de que nuestro cuerpo expresa nuestras emociones, y mientras más alimentemos con pensamientos la emoción, el cuerpo toma como mucho más fuerza, ¿sí? Claro, el ejemplo que te puse es como muy extremo, pero ponele, venís caminando tranquilamente charlando con una amiga y de golpe aparece un perro que te ladra. Entonces vos son 30 segundos o 60 segundos donde tu corazón late, te asustaste, pensaste que había peligro. Esta emoción del miedo surge desde un lugar biológico inconsciente que, bueno, es que dijiste, bueno, tenés que tener miedo ahora porque aparece un perro. No lo pensaste, aparece, simplemente aparece. El tema es cómo nos vamos acompañando en esto. Vos ya te diste cuenta que, bueno, el perro está encerrado, que no te va a hacer nada, pero tu corazón sigue latiendo, las manos quizás te transpiran. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestro cuerpo haga como un proceso inverso? Que frente a una situación de estrés, como las que te estoy contando, pueda actuar de manera inconsciente o sola, como entrenar a nuestro cuerpo y sobre todo a nuestro sistema nervioso, a nuestro sistema límbico, con nueva información para que frente a una situación de estrés pueda calmarse y aquietarse. Y esto es abordando desde el cuerpo y enseñándole nuevas formas, ¿no? A mí me gustaría, que seguramente que no llego, pero en unos miles de años,
o qué sé yo, no sé, mínimo 100 años, ver cuál es el efecto de tantas personas que practicamos yoga, ¿no? Porque esto, creo que hay una forma, que es la práctica de yoga, que nos va a ayudar a ir entrenando nuestro cuerpo emocional. ¿Por qué te digo esto? Porque, a ver, el cuerpo físico tiene como una sabiduría que viene de 1000 años por nuestros antepasados, donde si hay un virus, por ejemplo, puede defenderse porque algún antepasado se defendió de ese virus. Ahora, a nivel emocional, como dice Levi, somos ignorantes emocionales. Entonces no sabemos trabajar nuestras emociones. Y entonces acá hay que prestar atención a dos cuestiones. Por un lado, nuestros diálogos internos, que sería, vos tenés esta emoción, por ejemplo, de lo del perro, y empezás a pensar, uy, si hay un perro más adelante, y no sé qué. Es como que vas alimentando lo que te pasó con el perro, le vas dando como más fuerza, y sentís como miedo, uy, ahora va a aparecer otro perro, entonces queda como grabado tu memoria, lo seguís alimentando y seguís sintiendo miedo. Y ahí es donde se instala y termina siendo como crónico, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que sería una emoción como el resentimiento, que tiene muy mala fama, uno dice, qué resentido. Pero en realidad el resentimiento es el volver a sentir. O sea, esto que siento que me hizo mucho mal o mucho daño, lo estoy volviendo a sentir, pero tiene un sentido. El sentido es no volver a pasar por ese dolor, ¿no? Este dicho, te quemaste con leche, ves la vaca y corres, bueno, paso por ese lado, ¿no? Entonces, cada emoción tiene un mensaje particular, ¿no? Es cada vez que aparece una emoción, en vez de rechazarla, porque tenemos como dos formas de vivir nuestro mundo emocional. El placer, que cuando me quedo todo el tiempo en el placer termina siendo una adicción, o el dolor, cuando me quedo anclado ahí termina siendo sufrimiento. Entonces, la idea o la propuesta que hacemos desde Yoga de las Emociones es trabajar desde el cuerpo entendiendo el significado de lo que está pasando hoy en tu cuerpo. Por ejemplo, si vos tenés problemas en los pies, ponele un pie plano, un pie cabo, el pie se relaciona con la madre, ¿sí? Que tiene que ver con el contacto con la tierra, decimos la madre tierra, o sea, este contacto, el estar bien parado en este mundo, tiene que ver mucho de cómo nos fuimos relacionando con nuestra mamá desde muy chiquitos. Y esto también como un detalle, en nuestro sistema límbico, el sistema límbico se desarrolla mucho en este contacto con la mamá de los gestos, del tono de voz, si había risas, si había gritos. Todo esto tiene mucho que ver en la primera infancia de cómo va a ser hoy tus emociones, ¿sí? Entonces, por ahí, si naciste en un lugar donde había, por ejemplo, mucho conflicto, o una mamá de repente como muy absorbente, o al revés, bueno, puede ser que, por ejemplo, entre una de las cosas tengamos pie cabo, por ejemplo. Entonces, una mamá que fue muy absorbente y que no nos permitió como desapegarnos en su momento, produce en el pie, por ejemplo, el pie cabo, porque el pie cabo tiene que ver con esta búsqueda de la autonomía con la madre y de poder separarse de la madre. Por eso el cuerpo como que levanta el arco del pie. Desde la práctica de yoga, lo que hacemos es trabajar para ir como de a poco bajando el arco del pie, pero fortaleciendo toda la musculatura y activando músculos que van a permitir la corrección o la disminución del pie cabo. Al revés, cuando es pie plano, que en realidad busca el afecto de una mamá que quizás no estaba. Entonces, como que el pie busca el acercarse como hacia la tierra, porque quizás le faltó eso. Entonces en la práctica de yoga vamos a ir buscando esa buena parada en lo que le llamamos como el triángulo de apoyo de la planta de los pies, que es tener un buen apoyo, y esto tiene que ver con el desarrollo de nuestra madre interna, porque bueno, a esta edad no podemos andarle reclamando a nuestra madre que si estuvo, que si no estuvo, porque digamos
tiene que ver con esto, con lo que vinimos a vivir de alguna manera, ¿no? Entonces, estoy hablando solo del pie y hay muchísimos significados. Sí, por ejemplo, que el pie tiene que ver con la madre y que el trabajo de la práctica de yoga, buscando alinear bien tu pie con la rodilla, la cadera, lo que va a hacer es empezar a ayudarte a sentirte bien anclado en la tierra, desarrollando ese contacto incluso de la piel que tiene que ver con el tacto en la tierra, en la base, y eso nos va a ayudar a ir en dirección a generar nuevas memorias para nuestro sistema límbico, sintiendo esa confianza y esa seguridad como en la tierra, pero que tiene que ver con un trabajo propio. Por eso se empieza a desarrollar toda la musculatura. Entonces, el trabajar nuestras emociones desde el cuerpo, desde la práctica de yoga, orientada a ese equilibrio de nuestro cuerpo y de nuestras emociones, va a hacer que cada vez seamos más sabios emocionalmente, y frente a una situación de estrés, las nuevas memorias van a hacer que yo me tome esa situación o eso que está pasando desde otro lugar, y lo voy a hacer inconscientemente, porque esto también es otra. El cerebro es tan copado que en realidad lo que hace es lo que aprendió lo guarda y lo pone de manera automática. El tema es que muchas cosas de las que aprendimos están tan buenas y ahora tenemos que desaprenderlas. Entonces es hacer consciente. Por eso otro dato que te doy es esto de activar nuestro observador. Por ejemplo, te viene el miedo, ponele, te dieron la noticia del accidente y que todavía no se sabe. Entiendo que esto puede ser una situación muy difícil, pero créeme que el usar la respiración profunda y el poder observarte en lo que te está pasando, por lo menos va a ayudar. Te traje este ejemplo así como extremo, ¿no? Pero está bueno porque muchas veces, no sé, nos cuentan que están despidiendo gente y uno le entra un estrés, y ahí es donde el cuerpo, bueno, empieza a somatizar. Entonces el aprender a respirar profundo, que es simplemente tomar aire por la nariz y soltar por la boca, como si estuvieras silbando pero sin silbar, y dejar que el aire salga. Ese hecho nada más, que es respirar de manera consciente y observar lo que está pasando en el cuerpo con la emoción que estás teniendo en ese momento, créeme que te va a prevenir muchísimas enfermedades de somatización en el cuerpo, porque bueno, sabemos que el estrés es una de las enfermedades más comunes que estamos teniendo, y yo creo que es esto, ¿no? Como el empezar a entrenar el cuerpo para disminuir los niveles de estrés y para empezar a prepararnos para poder digamos, estar preparados para una situación de estrés fuerte. Bueno, espero que les sirva. Ya voy a ir como también hablando de cada una de las partes del cuerpo y de cómo se puede ir trabajando para que, bueno, para los que practiquen yoga lo puedan ir aplicando en sus clases. Y otra cosa que también me parece que está bueno es que al saber de qué significa, también yo pongo intención y atención a eso. Ahí donde está mi mente, ahí estoy poniendo fuerza y energía y le estoy dando más fuerza. Entonces el hecho de saber que los pies tienen que ver con mi madre y con mi propio sostén, quizás hacer meditaciones que tengan que ver con eso. Así que bueno, les dejo esta info y espero que les sirva. Hasta luego, namaste.